columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hola a todos hermanos, soy el hermano John Jairo, miembro de la iglesia Caminando por Fe, y en este día estaremos meditando una palabra en la cual se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Y me encantaría que me acompañaran en esta predicación y deseamos que sea de edificación para ustedes y como no también para mi vida. Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Dice así: Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros, y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de predicar la palabra del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Primeramente agradeciéndote la vida que nos das, Señor. Y cómo no, cobijándonos bajo tus santos mandos, Señor, reconociendo que nosotros no somos capaces de hacer nada bueno, sino que por tu gracia y tu misericordia estamos aquí. Señor, toma el control de este momento, toma el control de mi vida, de mi mente, de mi cuerpo, de mis manos, de todo mi ser, con el único fin de que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha y que sea totalmente cristocéntrico, Señor. Ayúdame, capacítame, Señor, y permite que pueda sacar el extracto, en este pequeño extracto, lo que tú deseas que escuchemos, Señor, tanto en mi vida como en la vida de tu pueblo y en todo aquel que pueda escuchar este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra de manera fiel, de manera fidedigna. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de su gracia, Señor, y también de tu poder, para que podamos predicar en el poder del Espíritu Santo, Señor. Lleva esta palabra a los corazones de mis hermanos y también en la mía, y permite que vivamos en la práctica de ella, Señor, pues deseamos ser practicantes de su palabra y no solamente oidores. Recibe gloria y honra, poder y honor, sea todo esto para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy estaremos meditando en los pasajes que hemos leído, Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Y el tema de hoy he querido llamarlo llamados a imitar. Llamados a imitar. Es un hecho que vamos a ver vidas de personas las cuales manifestaron frutos verificables en esta tierra, en los cuales tú y yo debemos fijarnos y obviamente imitar lo bueno que Cristo ha hecho en estas personas. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que ha dicho Pablo hasta el punto de nuestra predicación, cuáles son los aspectos más importantes que Pablo ha nombrado aquí en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En este caso, hermanos, desde el capítulo 1, versículos del 1 al 11, el apóstol inicia la carta con una oración de gracias, de acción de gracias, y le agradece a Dios por la generosidad de los filipenses mostradas hacia él. Él da gracias a Dios
por la fidelidad de los filipenses y por la generosidad que ellos le han demostrado. Seguidamente, del capítulo 1, versículo 12 hasta el 26, Pablo se enfoca principalmente en describir su condición en la prisión. No era nada fácil, como bien sabemos, sobrevivir en una prisión romana. Pablo escribió esta carta desde dentro de una prisión romana bajo condiciones probables. Entonces, incluso en estas condiciones que eran tan difíciles de vivir, Pablo paradójicamente escribe que aunque estaba en una situación bastante difícil, bien sea, lo hemos dicho, esto había resultado en algo bueno, porque esa bondad, esa manifestación de lo bueno, había servido para que él pudiese predicar el evangelio aún en esas circunstancias. Seguidamente, Pablo luego exhorta a los hermanos de Filipos en el capítulo 1, versículo 27 hasta el capítulo 2, versículos 18, les exhorta a participar del ejemplo de Jesús. Él les dice que sus vidas como cristianos han de manifestar y deben ir acorde con las buenas nuevas del Mesías. También les exhorta una vez más a estar firmes en medio de la persecución. Capítulo 1, versículos del 27 al 30. Además de esto, también les exhorta a estar unidos en humildad. Capítulo 2, versículos del 1 al 4. Como también vuelve a exhortar a los hermanos filipenses a recordar el ejemplo y la vida de Jesús. En el capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y finalmente, antes de entrar de lleno con nuestra sección, Pablo en el capítulo 2, versículos del 12 al 18, les exhorta que ellos deben ser luz en medio de un mundo oscuro y caído. Todo esto evidencia que Pablo hace un llamado a los cristianos de Filipenses, de los Filipos, a manifestar un testimonio intachable como hijos de Dios que son, en cuanto a un testimonio intachable en humildad, en servicio y también en sacrificio, tal y como Jesús se los había enseñado con su vida práctica. Y llegados aquí, tú y yo podemos decir, Pablo está llamando a los cristianos a imitar a Jesús. Nuestro corazón ególatra y egoísta puede decir, ¿cómo es que se nos demanda que imitemos a Jesús si Jesús es Dios? Jesús es inimitable, Jesús es incomparable. Nuestro corazón puede decir eso, puesto que siempre estamos dados a la excusa. Incluso Pablo en algún momento dice que él es capaz, que él demanda que lo imiten porque él es capaz de imitar seguidamente a Jesús. Así que cualquier excusa en base a esto podría echarlo todo por tierra en cuanto a nosotros. ¿Podemos imitar a Pablo? Tú y yo podemos decir, bueno, Pablo es un apóstol enviado y designado por el mismo Cristo Jesús. Y no todo el mundo es apóstol, no todo el mundo es designado por Cristo Jesús para predicar y ser enviado, sobre todo para una misión como Jesús así se lo demandó a sus apóstoles. Es verdad, no todo el mundo es designado apóstol, es más, a día de hoy no hay apóstoles. Pero Pablo, aunque podamos excusarnos en el imitar a Dios o a Él, Pablo en este caso hace un llamado a que imitemos también a dos personas, las cuales pueden ser no muy conocidas, personas humanas, hombres comunes como tú y como yo, pero que estas dos personas que fueron Timoteo y Epafrodito demostraron con evidencia y frutos verificables su amor y buen servicio para la obra de Cristo. Así que hoy nos vamos a enfocar principalmente en estos dos hombres, Timoteo y Epafrodito. Pablo lo que está haciendo es una exhortación general aquí a todos los hermanos a que imitemos cualidades como estos dos hombres evidenciaron. Y esto, hermanos, echa por tierra cualquier tipo de argumento que los cristianos a día de hoy poco comprometidos puedan decir. Y quiero hacer un inciso y una aclaración en base a esto antes de empezar. Ciertamente hoy en día se ha extendido un movimiento o un pensamiento en muchas personas que van a las iglesias de que ellos no necesitan estar comprometidos con la obra de aquel en quien profesan creer. Estas personas también dicen que ellos no necesitan sacrificarse por el bienestar
del prójimo. Incluso pueden llegar a decir de que ser cristiano es solo ir los domingos, cantar alabanzas, escuchar prédicas, pero sin ningún tipo de interés en poner en práctica todo aquello que están escuchando y mucho menos aplicarlo a sus vidas. Estas mismas personas poco comprometidas también tienen el descaro de pensar que debemos pensar primeramente en nuestros propios intereses y luego los de Cristo Jesús. Incluso ellos creen de que solamente hemos de creer en el amor de Cristo y todos nuestros planes van a ir siempre viento en popa. Todo esto es un montón de ideología egoísta, de ideología humanista y egocéntrica que solamente busca el bienestar y la felicidad en esta tierra terrenal, como si solamente eso importara. A todas estas personas les decimos, bajo la autoridad de las Escrituras, que tal pensamiento niega totalmente la verdad predicada por Cristo Jesús y su Evangelio. ¿Por qué? Porque bien hemos leído o leemos incluso en esta misma carta en los Filipenses capítulo 1 versículos 29, que todos vosotros, porque a todos vosotros, dice Pablo, se os ha concedido por el amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Los cristianos, por su amor, por amor a Cristo y no por su desprecio, son llamados también en esta tierra a sufrir por Cristo, no solo a ser felices, sino a sufrir por el nombre y la obra de aquel que los ha llamado, que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, debido a todo esto, en esta ocasión deseo dividir mi predicación en dos secciones. La primera enfocará la vida de Timoteo de los versículos 19 al 24 y la segunda enfocará la vida de Epafrodito de los versículos 25 al 30. Y comenzaré así pues. Timoteo, digno de imitar en cuanto a su servicio. En esta primera sección, Pablo cuenta a los filipenses sus planes de enviar a Timoteo hacia Filipos para ponerlo como modelo espiritual de lo que debe ser un buen siervo ejemplar. Versículo 19 dice así: Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Y me parece impresionante la manera en la que Pablo empieza esta sección de la carta. Él dice que desea enviar a Timoteo hacia los filipenses. Recordemos que los filipenses le habían enviado a Pablo un aporte económico allí en la prisión mediante el hermano Epafrodito. Es él incluso que se encuentra con Pablo y le da un aporte económico. ¿Por qué? Porque los hermanos deseaban saber cómo se encontraba Pablo en esa prisión. ¿Tú te imaginas los hermanos cuando se enteraron de que Pablo estaba en Roma aprisionado? Te lo ilustro. Hermanos, nos hemos enterado de que el apóstol está encerrado en Roma. ¿Cómo que está encerrado? Sí, ha sido aprisionado por la causa del evangelio. Hermanos, deseamos enviarle un aporte económico a Pablo. ¿Quién quiere ir a enviarle este aporte? Y allí salta Epafrodito. Yo deseo ir, hermano. Epafrodito, ¿tú quieres ir? Sí, mira que desde Filipos a Roma hay muchos kilómetros. No me importa, yo deseo ir. Epafrodito, en el camino puedes encontrarte con muchos peligros. Hay saltadores, hay ladrones. No me importa, yo deseo ir. ¿Estás seguro, Epafrodito? Te hemos visto un poco delicado de salud. Creo que no estamos demasiado bien. Hermanos, no me importa, dice Epafrodito. Yo deseo ir. Y es cuando llega Epafrodito hacia Pablo. Él llega, pero Pablo viene, le ve y le cambia la pregunta. Epafrodito va para saber cómo se encuentra Pablo, pero Pablo le voltea la pregunta. ¿Por qué, hermanos? Pablo dice que en cuanto se sepa cómo se encuentran los hermanos en Filipos, él va a ser alentado. Él está más interesado en saber cuál es la condición de ellos allí en Filipos, en vez de preocuparse primeramente en qué situación se encuentra él. Epafrodito fue y le dijo: Pablo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Sí, lo entiendo, Epafrodito, hermano, pero
pero ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo? Sí, Epafrodito, ¿cómo estáis vosotros? Pablo, el que está en la cárcel eres tú, el que está sufriendo los latigazos eres tú. ¿Cómo que me preguntas cómo estamos nosotros? Versículo 19 dice así: Pablo desea saber cómo se encuentran los hermanos, porque el versículo 19 dice que en cuanto él sepa de su estado, será alentado en saber cómo se encuentra su condición. O sea, Pablo está preocupado, encarcelado, no por su situación actual, sino para saber cómo se encuentran los hermanos allí en Filipos. Y Pablo una vez más está demostrando que no está pensando en sí mismo. Él tiene como prioridad Dios y sus hermanos en Cristo Jesús. En el capítulo 1, incluso en una sección, Pablo dice que ni siquiera se preocupen por la cárcel, pues la cárcel no ha sido otra cosa sino un escalón más para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Glorioso, glorioso. Esto solamente describe que Pablo, sinceramente, es un siervo fiel del Señor, preocupado más por los demás que por él mismo. Gloria a Dios. Pero dice así el mismo versículo 19: espero enviaros a Timoteo. ¿Y quién es este Timoteo? ¿Quién es este joven? Bueno, Timoteo es aquel que en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 se dice que desde niño ha sido preparado en el conocimiento de las Escrituras, y que este hombre, Timoteo, que han sido su madre y su abuela quienes le han enseñado dichas Escrituras, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Él es de madre judía y de padre griego, es mestizo, y conoció a Cristo en algún momento dentro de la narrativa del libro de los Hechos, pero no es hasta Hechos capítulo 16 versículo 2, previo a la llegada de Pablo a Filipos, donde se nos dice que de él daban un buen testimonio. Las demás personas daban un buen testimonio de Timoteo antes de que Pablo llegase a Filipos. Incluso es entonces cuando Pablo le toma a este varón, lo toma con él, y es con él con quien llega a Filipos. Si leemos en el capítulo 1, versículo 1, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. O sea, están juntos. Timoteo está sirviendo en la cárcel a Pablo. Pablo lo tiene como un hombre fiel en el Señor. Otra característica digna de imitar. 1 Corintios 4:17 dice que él es fiel en el Señor. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2, Pablo lo tiene como un servidor de Dios. Obviamente, no puedo incluir todas las referencias elogiantes que hace Pablo en cuanto a Timoteo, pero todo esto, a decir verdad, queda dicho de que estas características que Timoteo tiene hacen de él que tenga un currículum espiritual impecable y tiene un corazón de siervo. El currículum espiritual de Timoteo es impecable e intachable, y damos gloria a Dios por eso. Amén. Pero Pablo desea enviar a Timoteo. ¿Cuál es el motivo por el cual Pablo desea enviar a Timoteo? El versículo 20 dice así: no es cualquiera a quien quiere enviar Pablo, ojo, quiere enviar a un ejemplo digno de imitar. Y el motivo principal es este, versículo 20. Deseo enviar a Timoteo, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Timoteo manifiesta un interés genuino en ustedes, filipenses. Él está interesado por vuestro bienestar espiritual. Él es un ejemplo digno de servicio, desinteresado hacia la obra del reino de Dios. Y encima, su vida está orientada hacia los demás y no solo hacia él. Este hombre es de digna imitación. ¿Te imaginas que cuando Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, debes ir a Filipenses a hacer la obra por la cual te envío? ¿Te imaginas que Timoteo hubiese dicho: ay, Pablo, a Filipos? ¿No crees que está demasiado lejos, Pablo? No, Pablo, ¿sabes qué? Yo estoy bien aquí contigo, Pablo. Yo deseo servirte, no deseo caminar todo eso hasta allá, yo estoy bien aquí. Obviamente no, Timoteo no dijo eso. Timoteo estaba preparado para la obra. Él deseaba ir. Dice que no tiene ninguno más de su sentir. Él está preocupado por los demás. Obviamente Timoteo era un ejemplo digno de imitar y era el candidato perfecto como ejemplo espiritual para enviar a la iglesia de los Filipos. Ahora bien,
Que Pablo diga estas frases, que no tiene a nadie del mismo sentir del versículo 20, que Pablo diga eso, produce en mí un efecto doble y paradójico en mi corazón. Claro, Pablo dice de Timoteo que él tiene el mismo sentir. Literalmente se traduce como que es de un alma, son de un alma Pablo y Timoteo, y se refiere a la hermandad de espíritus que hay en los dos. Esos espíritus en Cristo Jesús, obviamente, Pablo y Timoteo son idóneos. Timoteo era en pensamiento, en sentimiento y en espíritu, a una con el apóstol Pablo. Su amor por la iglesia obviamente era más que evidente. Como discípulo bajo la cobertura de Pablo, Timoteo era único, hermano. Gloria a Dios por eso. Incluso en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, Pablo le llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 2, le llama amado hijo. Son palabras que denotan gran amor, gran interés y un gran respaldo de Pablo hacia Timoteo. Pero también me llama la atención otra frase que sale en este versículo 20. Pablo dice que a nadie más tiene del mismo sentir. Pablo, ¿cómo es que no tienes a ningún otro cristiano más del mismo sentir? Y todos los demás cristianos que estaban cerca de Pablo, me pregunto yo, ¿acaso a veces no nombraste con nombres propios en la carta a los romanos a hermanos que eran dignos de la obra del Señor? ¿Acaso no te acompañó en diferentes viajes Lucas, Silas, Bernabé, en tus viajes misioneros, Pablo? ¿Cómo es que no tienes ningún cristiano más de tu mismo sentir? ¿Qué es lo que estás diciendo, hermano Pablo? Y es lo que me preocupa, las palabras que dice Pablo. Pero dice Pablo, a nadie más tengo del mismo sentir. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Está desacreditando a los demás cristianos que él conoce? Yo no lo creo. No creo que Pablo esté desacreditando a los demás cristianos. O una de dos. O Pablo los está desacreditando y está hablando mal de ellos, o hay otra interpretación posible para este texto. Recordemos que la Biblia no se contradice, y si hay una dificultad en cuanto a la interpretación, no es por la Biblia, sino por mi condición. Yo he de ser capaz de cazar una cosa con la otra. Así que llegados a este texto, no me queda más que decir que Pablo no está desacreditando a los demás hermanos, sino que lo que está intentando decir es que no tengo a otra persona que se interese por ustedes como Timoteo se interesa en estos momentos, y que esté disponible y dispuesto en estos momentos para ir con ustedes. Y yo creo que Pablo está diciendo eso. En ese momento, Pablo no tiene a nadie más disponible aparte de Timoteo con su mismo sentir de ir hacia Filipos. Y eso, hermano, produce un gran peso y dolor en mi corazón. ¿Cómo puede ser que no hubiese otro hermano cerca de Pablo con las características como las de Timoteo para que pudiese ser enviado a Filipos? Es lamentable que Pablo no tuviera a otro Timoteo cerca de él en ese momento. ¿Por qué no tiene a nadie cerca aparte de Timoteo, Pablo, en esa condición? El versículo siguiente lo explica. Porque todos los demás estaban dedicados a sus propios fines y no a la causa de Cristo. Y eso es lamentable. Versículo 21 dice así: no tengo a nadie más en ese sentir, porque, versículo 21, todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Es un hecho que en el momento en que el Pablo estaba encarcelado en esta cárcel romana, habían personas tal y como los describe Filipenses capítulo 1, versículo 15, 16 y 17. Dice así: algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Y aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad,
pensando causarme angustia en mis prisiones. Había gente, hermanos, en ese momento, en el encarcelamiento de Pablo, que deseaban causar angustia a Pablo, aún en sus prisiones. Entonces, nos damos cuenta que podemos aplicar en nosotros esto. Nos damos cuenta que podemos ser creyentes, que hay creyentes incluso en el día de hoy que pueden predicar a Cristo, pero con una motivación totalmente egoísta y desviada. ¿Por qué creen que Pablo dice en el principio del capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por egoísmo ni vanagloria? Obviamente, porque había personas predicando el evangelio de Cristo por egoísmo y vanagloria. Incluso hay gente, como hemos leído, proclamando el nombre de Cristo con el fin de causar dolor a Pablo, porque lo hacen con una motivación totalmente desviada, egocéntrica, fuera de lo que Cristo Jesús demanda. No así con Timoteo. No así con Timoteo. Timoteo destaca como creyente, es un creyente destacable, porque sí, ciertamente hay personas que buscan sus intereses, pero Pablo dice que Timoteo desea enviárselo a Filipos porque este Timoteo busca las cosas de Cristo. El hecho de que Pablo y Timoteo sean de un mismo sentir es porque los dos están buscando las cosas de Cristo. Y aquí hay una pequeña analogía de Cristo Jesús y Timoteo. Cristo Jesús viene al mundo, sirve toma la forma de siervo y se despoja por nosotros. Y Timoteo va donde Pablo, sigue los pasos del maestro, se despoja para servir a Pablo, incluso está dispuesto a ir a donde sea por hacer la obra del Señor. Timoteo obviamente está siguiendo exactamente las pisadas de Cristo Jesús, su maestro primordial. Por eso Pablo exhorta en el capítulo 2 hasta muchas veces: haya pues en vosotros esta actitud, la cual hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 5. Eso es lo que Pablo demanda de cada cristiano. Que la actitud que tuvo Cristo Jesús en humildad, servicio y sacrificio, la adoptemos y la hagamos vida en nosotros, hermanos. ¿Y cuántas personas no se encuentran en esta situación de predicar el evangelio con una motivación totalmente desviada, o con contienda, o con vanagloria? Muchísimos, hermanos, tanto en los tiempos de Pablo como en los días de hoy, hay personas que predican el evangelio, que viven unas vidas totalmente desviadas de lo que Cristo Jesús demanda. Es tan fácil estar en esa línea de fariseísmo, es tan fácil caer en esto. Es un lugar muy peligroso que podemos estar muchos de nosotros. Es un lugar atractivo, es un lugar peligroso, y en el día de hoy se encuentran muchos en ese lugar. Que Dios nos libre de caer en eso. Por eso hay un contraste de vidas en estas personas. Hay un contraste de vidas. Personas que se encuentran en Filipenses 1:21, las cuales pueden decir: yo, pues para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y hay otras personas que viven conforme a lo que dice Filipenses 2:21. Muchos, todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Y es un hecho que en nuestro corazón debe estar el anhelo de encontrarnos en Filipenses 1:21. Poder decir tú y yo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Así que Timoteo, una vez más, algo que debemos de imitar de él es su servicio, su sacrificio. Incluso en el siguiente versículo se nos dan características las cuales Timoteo evidencia en su diario vivir, por las cuales los demás hermanos han visto en la vida de Timoteo. Versículo 22 dice así: pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio, como un hijo sirve a un padre. Timoteo era un hombre de probados méritos. Él ya había sido probado en su servicio. Había pasado años demostrando su consistencia y su carácter en la obra del Señor. Y eso, hermanos, hace un contraste muy fuerte en lo que a día de hoy se está haciendo en muchas iglesias. A día de hoy se están poniendo a servir a personas que no demuestran un carácter
probado, sino que se los está poniendo por el simple hecho de tener un don en la música, elocuencia al predicar o simplemente simpatía. Hoy en día, muchas iglesias, cuando les falta un instrumentalista, llega alguien nuevo y si sabes tocar la guitarra, la batería, si sabes cantar, no te preguntan de dónde vienes, no te preguntan cuáles son tus luchas, simplemente desean ponerte ahí con el único fin de cubrir un espacio que hace falta en la iglesia. Hermanos, eso es terrible, terrible. La palabra nos dice que para poder servir en la obra del Señor, tus méritos han de ser probados. Tus méritos han de ser probados. No cualquiera puede servir al Señor, y mucho menos si no sabes de dónde viene. A día de hoy, personas, iglesias, pastores, se están pasando por encima los requisitos que se piden para servir y están poniendo a personas conforme a su corazón, sin haberlos probado, sin haberles preguntado cuáles son sus luchas, sin haberles preguntado por qué motivo han salido de su iglesia. No saben si han generado contienda, si han hecho destrozos, no les importa. Se están poniendo a personas de cualquier tipo de testimonio a servir en las iglesias. ¿Y qué es lo que está pasando a día de hoy? Esas personas caen y luego dicen, wow, el hermano ha caído. ¿Cómo no va a caer si no sabes cómo viene, cuál es su carácter y no sabes con qué intención viene? Hermanos, estamos fallando mucho a día de hoy en las iglesias en poner a servir a personas que nos da la gana, sin siquiera haber probado sus méritos. Incluso, algo más para añadir, cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta los requisitos de los diáconos y los obispos, en todo el conjunto de características que podemos leer allí, predominan las características que hacen referencia al carácter del siervo, al carácter de la persona. Podemos leer palabras como irreprensibles, no amantes a ganancias deshonestas, prudentes, hospitalarios. La única diferencia entre obispos y diáconos en ese contexto es que los obispos, los pastores, han de ser aptos para enseñar y los diáconos no. No quiere decir que los diáconos no sean aptos para enseñar, pero sí que para desarrollar la obra de maestro y de obispo, has de tener carácter intachable, ser marido de una sola mujer, pero se destaca la característica que Dios mismo da, el apto para enseñar. Pero todas las características demás hacen referencia a carácter, hermano. Pablo no solo sabía que había hermanos que hablaban bien de Timoteo, pues él era un hombre de probados méritos. Él también conocía los probados méritos de Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 17, y quiero leerlo porque se habla bastante aquí para que veamos cómo Timoteo era un hombre de probados méritos. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 17 dice así: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, dice la palabra del Señor. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te han dado a conocer, te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Timoteo, había estado allí tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, porque el carácter lo puedes ver incluso en los momentos más difíciles. Dice que Timoteo también pasó persecuciones, así lo dice la palabra del Señor. Y he leído hasta el final, hermanos, porque creo que Timoteo era este hombre. Timoteo era un hombre preparado para toda buena obra, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17.
Este hombre era un hombre preparado para toda buena obra y por eso es el candidato perfecto para ir como enviado a los hermanos de la iglesia de los filipenses, de la iglesia de Filipos. Para llegar a este nivel espiritual, obviamente, hermanos, se debe pasar tiempo en el Señor. No es semanas, no son meses, son años, hermanos. Son años bajo la tutela de tus pastores, de gente de autoridad, que es capaz de probar tus méritos, que es capaz de ver los frutos que das para Cristo Jesús. Y obviamente para poder llegar a este nivel, has de pasar tiempo orando, buscando el corazón de Cristo y totalmente debes estar apartado de este mundo. Y así podrás ser capacitado para toda buena obra. Así también Pablo sabe a quién quiere enviar. Le conoce, son años de batalla, de guerra. Ha estado con él en las buenas y en las malas. Incluso le dice que él es como un hijo que ha servido a Pablo, Timoteo, como un hijo sirve a un padre. Él estaba dispuesto a servir a Cristo sirviendo a Pablo. Timoteo estuvo dispuesto a desaparecer tras el nombre de Pablo con el fin de poder servir a Cristo. Timoteo estaba dispuesto a ser un buen actor secundario. Y te hago un ejemplo, hermanos. En las películas de acción que tú sueles ver o que yo suelo ver o que solemos ver, ¿quién es el que se lleva la gloria, la fama, el mayor dinero y el mayor reconocimiento? Son los actores principales, ¿verdad? Pero te hago una pregunta. ¿Quiénes son los que suelen hacer las escenas de peligro? ¿Tú crees que el actor principal hace todas las escenas de peligro? Exacto. La respuesta es que no. Normalmente quien hace las escenas de peligro, en la mayoría de casos, suelen ser actores dobles, actores secundarios. Y Timoteo podemos decir que era un buen actor secundario, porque él estaba dispuesto que Cristo brillara y que Pablo brillara con el fin de él quedarse detrás del telón. Él deseaba que Cristo fuera exaltado tanto en la vida de Pablo como en la vida de él, pero estaba dispuesto a morir en sacrificio por la obra de Cristo Jesús. Él sirvió a Cristo sirviendo a Pablo. Timoteo era alguien digno de confianza, digno de imitar. Era un soldado leal. Puedo contar con él. Es un obrero en la viña del Señor. Él está disponible, dispuesto incluso a ajustar su vida y su horario diario, con el único fin de poder servir a Pablo para que Cristo sea exaltado. Gloria a Dios por hombres así, hermanos. Yo deseo, y espero que tú también desees adoptar las características que hubo en Timoteo, ser un buen actor secundario para que Cristo sea evidenciado en tu vida. Y cada vez que te pregunten, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te comportes así? No seas capaz de decir, yo soy así por mis méritos, sino que soy así por los méritos de Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Aleluya. Timoteo sabía para qué era llamado y sabía cuál era su llamado, hermanos. Debido a todas estas características que hemos evidenciado y que hemos manifestado, podemos decir lo que Pablo dice en el versículo 23 y 24 de este hombre. Versículo 23. Por cuanto todo esto, por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Aunque Pablo deseaba enviar a Timoteo, aunque Timoteo era el hombre perfecto para cumplir la obra que Pablo iba a hacer allí en Filipenses, aun con todas las características elogiables que hemos dicho de él, Pablo nos dice en el versículo 24 que sus planes estaban sujetos a la soberanía de Dios. Él lo decretaba, él lo declaraba, él sabía que uno puede tener un plan, pero Dios es quien dispone todas las cosas. Y reconociendo esa verdad espiritual, Pablo somete cualquier tipo de plan, cualquiera de sus planes, incluso su vida, a la soberanía de Dios. Por eso dice que él confía en el Señor, enviar a Timoteo, e incluso confía en Dios, que él también pueda salir pronto de allí. Gloria al Señor.
Hermanos, nos hacemos una pregunta. Si Pablo escribiese de nosotros, como ha escrito de Timoteo, ¿seríamos nosotros aptos para la obra que se iba a hacer en Filipos? Tú y yo hubiésemos sido aptos, obreros dignos de servicio, dignos en obras, dignos e imitables para poder llevar a cabo la obra que se iba a hacer en Filipos. ¿Eres tú un hombre o una mujer imitable en el Señor, temeroso en el Señor, un hombre de probados méritos, una mujer de probados méritos, para que Pablo diga lo mismo de ti que lo que ha dicho de Timoteo? Hermanos, si la respuesta es que no, eso nos haya de llevar a la cruz de Cristo, a pedirle a Dios que nuestro corazón sea totalmente impregnado por Él y que en nosotros hayan características las cuales mismas hubo en Cristo Jesús, dignos de imitar en servicio, dignos de imitar en sacrificio, y que todo lo que hagamos sea con el único fin de que Él brille, a Él la gloria, la alabanza y el poder. Así que, hermanos, Timoteo es un hombre digno de imitar en cuanto a su servicio. Él está sirviendo a Pablo porque sabe que sirve a Cristo Jesús. Sabe que sirve a Cristo Jesús. Amén. Y llegamos a la segunda sección de la palabra de hoy, de la prédica de hoy. Hemos hablado de Timoteo, hemos hablado de Jesús, hemos hablado de Pablo, pero vamos a hablar de alguien más, de Epafrodito. Epafrodito, digno de imitar en cuanto a su sacrificio. Hemos comenzado diciendo en el principio de la predicación que Jesús era el mayor ejemplo de humildad y servicio y que muchos hombres se pueden excusar de que no llegan a su nivel de entrega, puesto que Jesús era Dios. También hemos dicho de que pasamos al hermano Pablo, al apóstol Pablo, diciendo que Pablo era apóstol y que no cualquier ser humano es llamado a ser apóstol, y que llegar a un nivel de entrega, como lo evidenció el hermano Pablo, es solo para los fuera de serie o para los totalmente apartados. Hemos dicho cosas como esas, excusas obviamente. Seguidamente hemos visto cómo en la vida de Timoteo, este hombre estuvo dispuesto a ser un buen actor secundario, digno en cuanto al servicio en la obra del Señor, digno en cuanto a su carácter probado y digno en cuanto a seguir los pasos del Maestro. Hemos hablado de Dios, hemos hablado de Jesús, hemos hablado de Pablo, hemos hablado de Timoteo, pero en este momento llegamos ante el ejemplo de un hombre que es menos conocido que Jesús, es menos conocido que Pablo y mucho menos conocido que Timoteo. Hemos llegado a describir la vida de Epafrodito. Versículo 25 dice así: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Cuando tú llegas a este versículo de Filipenses capítulo 2, tú puedes leer Epafrodito y puedes llegar a decir: ¿Epa qué? ¿Epa qué? ¿Y quién es ese hombre? ¿Quién es ese tal Epafrodito? Puedes no conocerle a Epafrodito si no has leído la carta de los Filipenses, obviamente. Pero lo que se dice de este hombre poco conocido es impresionante. Voy a describirlo así, de esta manera incluso. Su nombre, Epafrodito, es un nombre de ascendencia griega. Derivaba de la palabra cuyo significado original era el favorito de Afrodita, la diosa griega del amor. El apóstol había considerado enviar a su mejor hombre, a Timoteo, a la iglesia de Filipos. Pero Pablo, no considerándolo así, pues sabemos que sus planes estaban supeditados a la soberanía del Señor, Pablo viene y les devuelve a quien los hermanos habían enviado hacia él. O sea, Pablo les devuelve a Epafrodito. Y aquí hay una palabra interesante en el versículo 27. Dice que espero enviaros a Epafrodito, hermano, colaborador, compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero. Pablo les devuelve a su mensajero. Y la palabra derivada aquí de mensajero hace referencia, se traduce directamente
de la palabra que podemos decir que es apóstol, apóstol. Aunque la palabra no hace referencia a un apóstol designado por el dedo de Cristo Jesús, obviamente, esta palabra lo que hace, lo que denota es que Epafrodito es un enviado. La palabra apóstol aquí hace referencia a que él es un enviado. Cualquier persona que sea enviada a cumplir una labor eclesiástica o religiosa, por así decirlo, es un apóstol. Epafrodito era enviado a Filipos a llevar la carta que el apóstol Pablo había escrito. Por eso podemos decir que en este caso, en su contexto, él es un enviado, él es un apóstol a llevar a cabo la función que Pablo así le había enviado. En un sentido amplio de la palabra, esto es Epafrodito, un enviado, un apóstol, un apóstol. Pero Pablo se los devuelve, obviamente, porque Epafrodito llevaba un regalo monetario cuando llegó hacia él. Y ese regalo monetario que recibió Pablo de Epafrodito era una muestra del amor de la iglesia que le tenía hacia él. Era un amor, era una evidencia de amor que los filipenses demostraban hacia Pablo por medio de eso. Por lo que podemos leer de este hombre, Epafrodito, era un nativo de Filipos, era un hombre de la iglesia de los filipenses, pertenecía a esta iglesia y él fue enviado, como bien hemos dicho, con dádivas y debía quedarse a servir a Pablo en lo que pudiera. Por eso Pablo dice en el versículo 25 de que este hombre era un ministrador en sus necesidades, es un servidor en sus necesidades. Pablo les devuelve de regreso a la iglesia, lo devuelve con esta carta. ¿Y por qué lo devuelve? Lo devuelve, obviamente, porque estos hermanos, los filipenses, querían saber si Epafrodito había desarrollado una buena función, una buena labor como servidor de Pablo allí en la cárcel. Y obviamente sabemos, por lo que leemos aquí, que Epafrodito cumplió exactamente a rajatabla y de buena manera la función por la cual fue enviado. Sirvió a Pablo. El hermano sirvió a Pablo. Así que, hermanos, ¿qué características se nos dicen en este versículo de la mano del hermano Epafrodito? Obviamente vamos a leerlas. Dice así: él era un hombre en el que toda la iglesia podía confiar en él. Podemos ver que toda la iglesia de Filipos confiaba en él. Era un hombre reconocido. Podías confiarle una ofrenda monetaria a Epafrodito, algo que no se puede decir de muchos miembros de la iglesia a día de hoy. Este hombre era tan reconocido y de buen testimonio que la iglesia entera podría confiar la ofrenda monetaria en sus manos y sabía que este hombre no iba a desaparecer y no volver. Era un hombre obviamente conocido en la iglesia. Estaba seguro que este hombre iba a cumplir su propósito y mucho más que eso. Él mismo, al ser enviado a donde Pablo está, por su forma de ser, él mismo es un regalo en el servicio hacia Pablo. No solo la ofrenda es un regalo hacia Pablo, sino que el que este hombre vaya a servirle es digno de ser un regalo en su servicio hacia el apóstol Pablo. Y así lo dice Pablo, que es un servidor para sus necesidades. Pero veamos qué es lo que dice Pablo de este hombre. El versículo 25 dice así: él le llama mi hermano. Mi hermano, dice Pablo. Hemos visto en versículos anteriores que Pablo le llama a Timoteo mi hijo en la fe. Sin embargo, de Epafrodito le llama mi hermano. ¿Qué denota esta palabra, mi hermano? Cuando Pablo llama a Epafrodito que es su hermano, probablemente, quizás sea que Epafrodito era de mayor edad, era un hombre adulto y no lo ve como a un hijo para llamarle hijo en la fe, sino que lo ve como una muestra de amor, que él es su hermano, un hombre de una edad avanzada quizás o adulto, y por eso Pablo no le llama como hijo. También podemos decir la segunda parte de que aparte de que ser un hermano, el llamarle hermano puede ser que Pablo esté englobando que tanto él como Epafrodito tienen un mismo padre, tienen una misma paternidad. ¿Por qué? Porque los dos son hijos de Dios y Dios es su padre, por lo cual si Dios es nuestro padre, yo tengo la potestad de llamar a mi hermano Epafrodito hermano. Y los dos somos hijos de Dios. Así que o bien Epafrodito era alguien de edad, alguien adulto, por lo cual Pablo le llama hermano, o bien Pablo está infiriendo que los dos son hijos de Dios,
por los cuales él puede llamarle hermano a Epafrodito. Pero no le llama hijo, le llama hermano, a diferencia de Timoteo. También se dice de él, Pablo les describe como un colaborador. Colaborador, dice la palabra del Señor. Y nos damos cuenta de que Epafrodito era alguien que laboraba y estaba sirviendo, estaba al servicio de la obra del Señor. Este hombre servía. Y esta palabra colaborador evidencia de que el apóstol Pablo no hizo la obra de Dios solo. Él necesitó de colaboradores en Cristo Jesús. Y eso aplica a nuestra vida, a que no somos llamados a hacer la obra de Dios solitariamente. No somos llamados a ser llaneros solitarios. Así que nada de yo vivo la fe como a mí me da la gana, yo vivo la fe como yo quiero, en mi lugar, en mi casa. Tú estás llamado a utilizar o a ser parte del pueblo de Dios como comunidad en Cristo que somos, pues cada uno de nosotros somos colaboradores en la viña del Señor. Cero egoísmo, cero individualismo y todo eso, todo lo demás es llamado a la congregación, a la comunión de hermanos. Somos colaboradores, tú y yo somos colaboradores para el reino del Señor. También llama a Pablo Epafrodito un compañero de milicia. Compañero de milicia. Cuando tú hablas de alguien y lo describes como un compañero de milicia, eso quiere decir que ese alguien ha estado contigo en varias ocasiones durante mucho tiempo y ha estado en batallas junto a ti, en las más difíciles tribulaciones y en las más difíciles dificultades. Y eso es maravilloso. ¿Tienes tú, hermano y hermana, alguien en el cual puedas llamarle, oye, ¿eres mi compañero de milicia? Para eso hace falta años de relación, hace falta desnudarse y confesar luchas con tu hermano de confianza y luchar y batallar para la obra de Dios en vuestras vidas. Pablo no le llama que es mi compañero de camping, no le dice que es mi compañero de barbacoa, no le dice que es mi compañero de compras en el centro comercial, no. Le está llamando mi compañero de milicia. Este hombre ha predicado a Pablo codo a codo, ha sido encarcelado con Pablo seguramente codo a codo, ha sido flagelado, ha sido encarcelado, ha sido seguramente apedreado. Es un compañero de milicia digno de la obra de Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice que le ama, que tiene afecto por él. Y obviamente eso denota que ha pasado mucho tiempo Epafrodito junto a Pablo. Eso plasma en mi vida de que la vida cristiana es una guerra contra las artimañas del enemigo y que solos no podemos en nuestra vida cristiana. Sí o sí hemos de estar juntos junto a más hermanos. Si un apóstol necesitaba de gente como Epafrodito para poder llevar a cabo la obra del Señor y poder perseverar, ¿cuánto más nosotros también necesitamos a gente así en nuestro lado? Hermano, deseo que tú y yo tengamos compañeros de milicia y podamos decir estas palabras hasta el final de nuestros días. Tú, hermano y hermana, gracias por tu vida, porque eres mi compañero de milicia. Que esas palabras puedan salir de nuestra boca con alguien de confianza en nuestras iglesias. Gloria a Dios. Pero este hombre, Epafrodito, obviamente es un ser humano. Es un colaborador, es el hermano de Pablo, es un compañero de milicia, pero le pasó algo a este hombre. Le pasó algo catastrófico. Y lo leemos en el versículo 26 y 27. ¿Qué le pasa a Epafrodito? Versículo 26 dice así: porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Increíble. Epafrodito va a servir, pero este hombre se enferma, hermanos, se enferma, y no con una enfermedad leve, sino que describe la palabra como una enfermedad muy, muy, muy grave. Este hombre fue a servir y acabó enfermándose. No sabemos si venía ya enfermo en el camino de Filipos a Roma, no lo sabemos,
o si se llegó a enfermar allí en la cárcel con Pablo. Lo que sí sabemos es que se enfermó. Se enfermó. Y esto, el que se había enfermado, lo escucharon los hermanos de Filipos, lo escucharon allí. Obviamente las noticias corren muy rápido. Las noticias corren rápido. Mucho más si son en tema de enfermedades. Así que los hermanos de Filipos se habían enterado que aquel que habían enviado a servir se había enfermado. ¿Cómo servirá entonces a Pablo así enfermo? Seguramente estaban preocupados los hermanos los filipenses. Oye, que casi se nos muere, que casi estira la pata. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Y este hermano, Epafrodito, dice la palabra que se angustió mucho. Se angustió mucho el hermano Epafrodito. ¿Por qué se angustió mucho Epafrodito? Este hombre no estaba angustiado, hermanos, por su enfermedad. No está angustiado ni siquiera porque casi se muere. Ni siquiera eso. La palabra dice que este hombre estaba angustiado porque los hermanos, los filipenses, se habían enterado de que él se había enfermado. Impresionante. Estás a punto de morir. Estás enfermo. Has ido a servir y no puedes hacerlo, pero te has enfermado y tu mayor preocupación no es tu vida, no es tu enfermedad, sino que estás pensando más en los hermanos que se encuentran en Filipos. ¿Acaso Epafrodito había tomado el ejemplo de Pablo de que cuando él llegó, Pablo le pregunta, ¿cómo estáis vosotros? Porque cuanto sepa cómo estáis vosotros, yo seré alentado, como lo decía el versículo 19. Estoy seguro que sí, hermano. Epafrodito seguramente se impresionó cuando Pablo lo vio llegar y le preguntó, ¿cómo estáis vosotros? Epafrodito vio esa cualidad imitable, el hecho de preocuparse más por los demás que por su vida, que cuando se enferma, cuando tiene que pasar él esa enfermedad, ese proceso de a punto de morir por causa de la enfermedad, él no está preocupado por su situación actual, ni por su enfermedad, ni por su vida. Él está preocupado porque los demás hermanos se han enterado que él está enfermo. En resumidas cuentas, está más preocupado por los demás que por él mismo. Gloria a Dios, porque él ha aplicado lo que has visto en la vida de Pablo, el preocuparse más por los demás que por él mismo. Hasta el punto que se angustió. Dice que se angustió en gran manera, gravemente, dice la palabra del Señor. Se angustió gravemente en la versión Reina Valera 1960. Y este término, pequeña aclaración, este término de que se angustió gravemente es un término que en griego describe un estado caótico y confuso de inquietud que viene como resultado de un tiempo de turbulencia y aflicción muy traumático. O sea, estaba realmente fatigado, estaba cansado, estaba inquieto, tenía nervios a nivel caótico. Como dice la palabra aquí en el griego, ¿no? Epafrodito estaba más preocupado por el desasosiego de sus hermanos en Filipenses, de los Filipos, con respecto a él, que por su propia vida, que por su propia situación dificultosa. Y hay otra porción, para poder aclarar aquí algo interesante, hay otra porción en la Biblia donde se nos dice que alguien más se angustió en gran manera. ¿Dónde más sale esta frase de que alguien más se angustió en gran manera? Y es donde Cristo Jesús, justo antes de entregar su vida en Getsemaní, se angustió en gran manera. Así lo dice Marcos capítulo 14, versículo 33. Y tomó a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Fíjate, Jesús se aflige y se angustia mucho. Ahora Epafrodito se aflige y se angustia mucho. ¿Puedes ver la similitud que hay allí? Seguro que sí. Entonces, nos damos cuenta de que Epafrodito era un ejemplo digno de imitar en su sacrificio. Le daba igual si se moría, hermanos. Estaba más preocupado por los demás que por él. Y eso es una actitud elogiable en este hombre. Él estuvo dispuesto a entregar su vida y sacrificar su vida y no pensar en sí mismo por la obra de Cristo, como lo dice en versículo 30, porque estuvo al borde de la muerte. Él se enfermó porque estaba haciendo aquello que Dios le había llamado a hacer, servir al apóstol Pablo. Estaba a punto de morir por causa de su servicio
y su sacrificio. Él estaba dispuesto a presentar su vida delante de Dios, a sacrificarse sin importar el coste por el cual estaba pagando la obra del Señor. Le daba igual el coste. Cada vez que un hombre es llamado a servir, ha de pagar un coste. Este hombre estaba dispuesto a morir por ese coste, con tal de que Cristo sea exaltado. Él se tomó tan en serio lo que él estaba haciendo que llegó a enfermarse de tal manera que estaba a punto de morir. Vuelvo a repetir, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús murió por el servicio y cumplir la obra allí en la cruz, ¿cuánto no más Epafrodito también toma ese ejemplo de Cristo Jesús y da igual morirse con el único fin de dar su vida a la obra del servicio del Señor? Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Epafrodito está evidenciando esa palabra en su vida, está viviendo a través de ella. Casi se enferma, pero el versículo 28 y 29 nos da una buena noticia a través de la palabra del Señor, lo que escribe Pablo. No murió obviamente. Este hombre fue curado, gracias a Dios, y dice la palabra obviamente de que el hecho de que no muriese no añadió tristeza sobre tristeza, porque Dios tuvo misericordia de la vida de Epafrodito. Versículo 28 y 29 dice así: así que como ya está curado, así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros, dice Pablo. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo Jesús, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Dice el apóstol Pablo: tened en alta estima a los que son como él. Tened en alta estima a los que son como él. ¿Qué está diciendo? Hay hombres como él que son dignos de imitar. Hay hombres como él que son dignos de honor. Hay más como él en la iglesia. Fíjense bien, están ahí en medio de vosotros, están en la iglesia. Aprendan de ellos. Hay hombres como Epafrodito allí en la iglesia. Si no los estás viendo, quiere decir que estás demasiado ocupado mirando hacia adentro y hacia tu propio ombligo, que no eres capaz de ver las actitudes que Dios ha puesto en esos hombres que son dignos de imitar. Hermanos, se nos está llamando a que imitemos a hombres como Epafrodito y Timoteo, y esos hombres y mujeres están en las iglesias. Si no los estamos viendo, quiere decir que no has visto lo suficiente a tus hermanos como para que sean imitados. Eso quiere decir que en ti hay un nivel muy alto de orgullo, que crees que no puede ver nada en tus hermanos que pueda ser digno de imitar, y eso no está bien, hermanos. Cristo nos ha dado dones a cada uno de nosotros, cada cual es repartidos conforme a la fe de cada uno, para que seamos fructíferos en la obra del Señor. Somos árboles plantados en la viña del Señor con el fin de traer fruto en este mundo, en esta tierra, porque Cristo así lo ha querido. Si tú eres un hombre o una mujer que no está dando fruto en el reino de Dios, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Mas el árbol que es dado buen fruto, Cristo lo podará con el fin de que dé más fruto y sea abundante en gran manera. Amén. Así que, hermanos, hay hombres y mujeres dignos de imitar en tu iglesia. Fíjate bien, como dice la palabra del Señor: tened en alta estima a los que son como él, los que son como Epafrodito. Imítales, pues están ahí. ¿A qué hermano has visto tú que puedas imitar su actitud para la gloria de Dios? Siempre hay algo digno de imitar en tu hermano. Por eso la vida en Cristo no es una vida solitaria, es una vida en comunión, en congregación y en unidad en el Espíritu Santo. Amén. Así que ten en alta estima a los que son como este hombre. Y esta pequeña porción, para finalizar, esta pequeña porción, hay evidencia, o al menos podemos ver un simbolismo, un paralelismo simbólico entre la vida de Cristo Jesús y Epafrodito. ¿De qué manera? Te lo quiero resumir de esta manera así. Así como Jesús vivió para servir, sacrificó su vida hasta la muerte y murió en una cruz.
Y después de eso, Dios lo resucita con poder y con gloria. Y después de haber sido resucitado, fue recibido en gloria arriba, exaltado a la diestra del Padre. Así también Epafrodito, que también vivió en esta tierra, así como Cristo Jesús vino a la tierra, Epafrodito fue a servir allí donde Pablo. Jesús caminó sirviendo y Epafrodito fue a servir allí en la cárcel hacia Pablo. Así como Jesús muere en la cruz, Epafrodito entrega su vida en sacrificio y casi ve la muerte. No muere, casi ve la muerte. Pero el mismo Dios que resucita a Cristo de los muertos es el mismo Dios que resucita de una manera simbólica o cura o restaura a Epafrodito para que este hombre se cura una vez más. Y así como Cristo es devuelto a la gloria del Padre allí en los cielos, Epafrodito es devuelto a su iglesia para que sea recibido con honor, porque Pablo dice a recibirle con todo gozo, así como Cristo es recibido en los cielos con todo gozo, esplendidor y alabanza. Epafrodito, al volver a su iglesia, los hermanos lo reciben con gozo al verle de nuevo, en gozo, en alabanza. Gracias a Dios porque estás vivo. Así que la vida de Jesús está plasmada en la vida de Epafrodito. Amén. Porque este hombre sigue como Timoteo los pasos del Maestro. Gloria a Dios. Así como estuvo a punto de morir, Cristo se levanta, y Epafrodito, que estuvo a punto de morir, el Señor Dios también lo levanta, lo cura, para que él sea llevado a su iglesia y sea recibido con gran gozo. Amén. Así que Cristo está evidenciado en la vida de Epafrodito. Gloria a Dios, hermanos, por hombres como este hombre, que aunque estuviesen a punto de morir, dieron su vida para que Cristo sea exaltado. Y bien sabemos que en todo sacrificio que hagamos por la obra de Dios, todo tiempo que sacrifiquemos para la obra, para nuestro Señor, y cualquier obra que hagamos, no va a ser echada en vano. Dios tendrá en cuenta todo lo que hagamos conforme a su voluntad y nuestro amor hacia Él. Así lo dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y el del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, o sea, a su iglesia. Dios no es deudor de nadie, y todo lo que hagamos para Él, en amor hacia Él, el Señor lo tiene en cuenta. Y te hago estas preguntas para finalizar. ¿Estás tú haciendo la obra de Cristo? Busca la oportunidad de ser útil, no solo mediante un medio público como en la iglesia, no solo mediante delante de un micrófono, sino principalmente haciendo la obra de Dios. Y si no sabes cómo hacerlo, lo puedes hacer de esta manera. Preocúpate por el bienestar de tus hermanos. Eso es una labor individual, es una labor que no siempre es pública, pero no siempre vamos a servir de una manera pública, sino que será una labor totalmente individual entre Dios y tú. Preocúpate por el bienestar de tus hermanos, porque así evidenciarás un corazón cristiano que ha sido sobreabundado en el amor de Cristo Jesús. ¿Estás tú haciendo la obra de Cristo Jesús? ¿Estás absorbido en tus propios asuntos? Ten la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Como administradores de los recursos de Dios, ¿estamos dando gloria a Dios en cuanto a la manera de administrar nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra vida? Y si lo estamos haciendo, ¿para qué lo estamos haciendo? Y aún más, hermanos, como administradores de Dios y como imitadores de Cristo, ¿estamos intentando imitar las buenas características de nuestros hermanos que Dios ha puesto en nuestros hermanos para poder evidenciar una vida en Cristo Jesús? ¿O no estamos imitando nada de nadie? ¿Qué estamos haciendo? Nos encontramos en Filipenses 1:21 diciendo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. O nos encontramos en Filipenses 2:21 diciendo: todos nosotros tenemos nuestros propios intereses y no los de Cristo Jesús. ¿En qué tipo de condición nos encontramos, hermano? ¿Cuántos años más esperas estar sentado en esa silla calentándola sin ningún tipo de deseo de ser un obrero fiel, obrador en la viña del Señor? ¿Cuánto tiempo piensas estar más sentado allí sin dar ningún tipo de fruto? Has sido llamado a dar fruto y no a ser un árbol estéril.
¿Qué estamos haciendo para la obra del Señor, hermanos? Somos una comunidad de creyentes, no individuales, llamados a la unidad en el Espíritu Santo. No somos solitarios ni esquivos. Somos uno, somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Hermano, que al finalizar nuestra vida, nuestra carrera, podamos decir, así como lo dijo Pablo, que podamos decir que imitadme a mí como yo también imito a Cristo. Amén. Que al final de nuestro día podamos decir eso, que hemos sido unos hombres dignos de imitar y que también hemos imitado a gente digna de imitar, porque Cristo ha puesto su corazón en nosotros. Amén. Espero que te haya edificado esta palabra. Vamos a orar para que el Señor la guarde en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por la palabra predicada en este día, Señor. Padre, te pido perdón por cualquier palabra que haya podido haber dicho, que no haya sido correcta. Yo me refugio en ti, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame con tu Espíritu Santo. Ahora, al haberla predicado, te pido por favor que la guardes en mi corazón y en todo aquel oyente que la oiga, Señor. Que el hermano y la hermana que la escucha, Señor, vea que somos ejemplos dignos de imitar. Que vea cualidades que tú has puesto en tu iglesia, en hermanos y en hermanas que son dignos de imitar, Señor. Que no pensemos solo en nosotros ni en nuestros propios intereses, sino que pensemos más en los intereses de Cristo Jesús, Señor. Y que tengamos una vida piadosa durante mucho tiempo, la cual evidencia un carácter y unos probados méritos para que tú, Señor, resaltes en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por la predicación de hoy, Señor. Ahora te pido que nos lleves con buen fin, que nos lleves con un buen gozo, Señor. Te doy gracias por tu palabra predicada. Yo sé que soy muy falible, pero confío en ti que tú la llevarás hasta el fondo del corazón de nuestros hermanos y para que ellos puedan vivir a través de ella, Señor. Que te veamos a ti como el ejemplo perfecto y digno de imitar y que al final de nuestras vidas podamos decir, como Pablo dijo, sed imitadores de mí, como nosotros lo somos de Cristo. Llévate la gloria y la honra. Te lo pedimos todo y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.